Y le agradezco mucho. Es lunes, está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, que, bueno, nos va a hablar de los que ganan, los que pierden y los que hay mérito. Exactamente, mi querido Paco, qué gusto estar contigo. Ro? Muy bien, empezando la semana y justo la semana pasada el presidente de la República envió al Congreso y se espera que mañana la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados estuviese aprobando modificaciones para simplificar la entrega del crédito de la subcuenta de vivienda, tanto del Infonavit como del Foviste, de los trabajadores del Estado. ¿Cuáles son las ganancias, Paco, o quiénes son los ganadores en esta coyuntura? Pues yo creo que el trabajador, sin duda, porque finalmente pues ya no tiene que depender de un banco o una SOFOM para poder ejercer su crédito del Infonavit, y esto además va a generar incentivos para que tanto bancos como SOFOMes se pongan pues más competitivos en términos de atraer más a los posibles clientes. Sí. Sobre todo porque ahora pues podrán ejercer su crédito ya sea para comprar un terreno, para comprar la casa que ellos quieran, etcétera. Es decir, ya no va a ser tan complicado. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Sin duda hay un riesgo de que pueda haber estafas. No dudo que van a surgir el típico de compra este terreno, una casa que simplemente no cumple ningún parámetro. Claro. Y eso, bueno, pues siempre puede ser un riesgo, pero yo creo que es más positivo que negativo. Y lo otro es que en el tema de la autoconstrucción hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que lo que se busca con la vivienda es que genere un valor y un patrimonio para los trabajadores. Pero si uno ve, por ejemplo, ciertas áreas de las ciudades, a veces no se construye con los criterios adecuados y eso simplemente no genera valor, aunque cumple una necesidad. Sí, no, pero yo creo que sobre todo es el principio de un patrimonio. Si ya están poniendo este programa, a mí me gustaría que a lo mejor pudiera tener un poquito más de apoyo y de asesoría, ¿no? Sí, y sobre todo además la subcuenta de vivienda realmente es muy poca, lo ha dicho el propio director del Infonavit, porque si tú ves el sueldo promedio en México, se descuenta el 5% del salario. Y eso, bueno, pues al final no es tanto dinero si lo ves, digamos, en lo individual. Hay tres formas de obtener un crédito directamente con el Infonavit, con Infonavit, y ahora, bueno, pues podrás comprar o mejorar tu casa, comprar un terreno, etcétera. ¿Y cuál es la pérdida? Pues no hay una pérdida como tal, pero sí creo que hay un gran tema pendiente en México, Paco, y es hacer una revolución catastral. Hernando de Soto, un economista peruano, decía que hay mucha riqueza contenida ahí, porque tú ves grandes áreas urbanas en México en donde pues no pueden sacar otra hipoteca, no pueden utilizarlo como un colateral para obtener otro crédito, y creo que hay una enorme oportunidad. Y si ahora se incentiva, por ejemplo, la autoconstrucción o en terrenos, etcétera, pues eso a lo mejor pues va a seguir alimentando el problema de zonas que simplemente no tienen las condiciones, y en donde por necesidad se va construyendo. Y además de todo, por ejemplo, ciudades como estas tienes una gran cantidad de inmuebles que están irregulares en materia de inscripción al registro público de la propiedad, que eso también es un problema en sí mismo, porque no puedes hacer nada, que te lo heredaron, que se murió, que y nunca se hizo nada, y finalmente, pues bueno, la gente no puede hacer nada con Exacto, esos y no generan riqueza y no se van a ir a ningún lado. Entonces ahí sería interesante, ahora que estamos con propuestas a veces muy robustas, muy centradas en el aparato social, pues que esa vivienda ya tenga un valor y que eso te pueda dar, por ejemplo, un colateral, es decir, que sea tu aval para que tú puedas pedir un préstamo y eso genere más riqueza. Hoy por hoy, pues como bien lo dices, es muy difícil transaccionar. Si tú quieres vender una casa que está en una situación irregular, pues no puedes. No, y entonces es un patrimonio perdido. El ponerlo al día es muy complicado. Si ya legales es medio complicado, ahora imagínate cuando está en una situación así. No, muchas veces son productos de intestados, productos además de que a lo mejor entraron a la propia vivienda de forma irregular y nunca hicieron el trámite o también que está en de una zona irregular y entonces pues eso lo hace más complicado, y eso además alimenta mucho pues todo un ecosistema de corrupción. Claro. ¿No? Y si esa familia quiere vender esa propiedad, pues no puede. Claro. Es realmente... Se aprovechan de ellos. Exactamente. Además. Muy bien, señor Pacheco. Gracias, mi querido señor Paco. Pacheco.